Hola, ¿qué tal? Buenos días aquí en Australia, buenas tardes allá en México. Mi nombre es Santiago Cortés, encargado de los asuntos políticos y culturales de la Embajada de México, y está conmigo la encargada de la sección consular de la Embajada, Graciela Cancino. Nos da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a la conferencia magistral Ayuda Mutua en el Duelo Migratorio, que presentará el doctor Jorge Montoya Carrasquilla y su equipo, las psicólogas Jacqueline Gutiérrez y Claudia Alcocer. El doctor Montoya Carrasquilla es licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en gerontología clínica, gerontopsiquiatría y formado en cuidados paliativos. Es facilitador de diversos grupos de duelo y tiene múltiples publicaciones en gerontología, cuidados paliativos y duelo. Actualmente se desempeña como director general de la Escuela Internacional de Tanatología Jalisco, México, y de G5 Tanatología Monterrey, México. Es profesor de varias universidades en México, República Dominicana y España, y director de varios diplomados en tanatología clínica del adulto y del niño. Fundador de la Asociación de Estudios y Clínica Tanatología de Baja California, México, y miembro honorario de la Sociedad Española e Internacional de Tanatología, SEIT, capítulos de España y Argentina. Ha sido distinguido con la medalla Condecoración de honor al mérito en ética y valores de la Comisión Ética de la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, la medalla del Mérito Solidario de la Alcaldía de Medellín y fue seleccionado como uno de los 20 héroes anónimos de Colombia, edición especial 20 años Revista Semana, Colombia. Es doctor honoris causa por el Consejo del Claustro Doctoral Honoris Causa AC México en el año 2020. Doctor, le regreso el micrófono para que nos presente información tan importante para las comunidades de habla hispana en el exterior. Muy bien, pues buenos días para ustedes, o noches y tardes para otros, a este encuentro de hoy, el primero de algo que queremos que sea permanente todos los sábados para nosotros y los domingos para la comunidad hispanoparlante de Australia, con el ánimo de tener un espacio gratuito, donde compartir con otras personas que están pasando pérdidas, ¿no? Resaltando las virtudes que tienen los grupos de ayuda mutua y también, pues, dónde poder encontrar acompañamiento, ¿no? Porque a veces el migrante vive también, además, muchas otras pérdidas económicas y no tiene con qué pagar un terapeuta porque, además, muchas partes son muy costosos y cada 8 días no puede sacar del bolsillo su plática. Entonces, siempre tendrán un espacio aquí para acompañarse, crecer en conocimiento y, sobre todo, en compañía de todos. Entonces voy a comenzar y voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Muy bien. Ayuda mutua en el duelo migratorio. Pues ahí ven ustedes que hay ¿cómo se dice? Logos. El de, por supuesto, la Embajada de México, el de nuestra escuela de Jalisco, de Guadalajara, EIT, Escuela Internacional de Tanatología, y de Tánatos, que es nuestra comunidad de tanatólogos, una comunidad internacional de tanatólogos. Bien, entonces, como una labor que venimos desarrollando hace ya mucho rato de crear cultura del duelo, vamos a empezar con ustedes aquí dando alguna información, no solo sobre el duelo migratorio, sino sobre el migrante que está en duelo, porque ese será el propósito de nuestro grupo, trabajar tanto con ustedes que tengan un espacio donde se pueda manejar y aprender sobre el duelo migratorio como los duelos que ustedes como migrantes pues puedan tener en sus respectivos ciudades. Uno de los elementos más importantes que afecta la intensidad y duración del duelo y de su duración en general, cualquiera que sea la pérdida, es la disponibilidad de apoyo inmediato, es decir, de la atención de primer nivel suministrada a las personas afligidas, sobre todo por personas que trabajan en ello. Es fundamental, de hecho, hemos aprendido mucho
tanto en la infancia como en el adulto, que el acompañamiento, que es un recurso externo, es fundamental para este proceso, como iremos viendo en esta plática. Los sistemas de facilitación de la aflicción e identificación de factores de riesgo de duelo complicado han probado ser efectivos para muchos sobrevivientes, incluso desde el punto de vista de promoción, mantenimiento de la salud y prevención de la enfermedad. Pero mucha gente no acude a buscar ayuda. Luego les explicaré yo lo que uno renuncia cuando no busca ayuda en caso de una pérdida. Sin embargo, lo que sí está claro es que no se puede tener una visión clara y objetiva de un duelo tras una evaluación transversal. Es decir, yo vi a la persona hoy, eso me dice cómo está hoy, pero no me habla de la totalidad del proceso, de una sola consulta, pues el duelo es tan dinámico que se pueden presentar muchos falsos positivos y falsos negativos con frecuencia. Solo la evaluación longitudinal permite apreciar adecuadamente el curso del duelo y determinar si el estado de ánimo de la persona en duelo se corresponde con lo que está viviendo o está fuera de los límites habituales. ¿Qué significa eso? El acompañamiento continuo. Y como les decía, pues a veces la plata no nos alcanza pues para estar pagando, bueno, no sé cómo en Estados Unidos, bueno, sí creo que son como alrededor de unos $100 lo que cuesta una consulta. Por supuesto que hay profesionales que cobran más, pero $100 cada semanita, pues no se puede. Y tampoco sirve, venga usted cada 3 meses en un proceso de duelo, pues eso no tiene sentido. Por eso tan importante, ¿no? El acompañamiento longitudinal, que es precisamente lo que hacen los duelos. Voy a Doctor, darles una información muy breve. ¿Sí? ¿Alguien me preguntó puedes algo? hacer, si puedes ampliar tu pantalla, no se ve en pequeñito. Y no sé Ah, si ya la estás sí. Ah, moviendo. es que ya Ajá, el Zoom, sí, te está dando esa ya, ¿no? cosita. Está Ahora dando un sí, muchas poquito, gracias. está dando un poquito de problema esta última actualización que hizo el Zoom. Muy bien, vamos a hablar de algunas cositas sobre duelo migratorio, pero antes esto que se ha vuelto como una especie de mantra muy popular en México. Para enfrentar cualquier tipo de pérdidas hay que pensar poco, sentir mucho y moverse siempre. El afrontar un proceso de duelo, empezar a vivir un proceso de duelo, no es tanto de meterle cabeza, ¿no? Si eso fuera así, pues la gente más inteligente que nosotros, pues se recuperaba mucho más fácil. Y esto no es así porque esto no se hace tanto con la cabeza como sí con el corazón, con la emoción, sintiendo. Por eso dice pensar poco, sentir mucho y moverse siempre. Luego les voy a explicar por qué es que hay que moverse. Entonces, en relación con el duelo migratorio, pues digamos que el acercamiento a la realidad del inmigrante hace necesario visualizar las dificultades de las personas en su proceso de adaptación y lo complejo de integrar lo nuevo y lo dejado atrás. No todo será tristeza, por supuesto, la migración puede tener una vertiente doble. Hay una emigración complicada que se conoce como el síndrome de Ulises y hay una emigración no complicada que hace parte de lo que llamamos ciudadanos del mundo. En la primera, en el síndrome de Ulises, suele relacionarse mucho con precariedad económica y malas condiciones de subsistencia, violencia, guerras, persecución y otras razones políticos-sociales que llevan a esa migración obligada. Y la no complicada son personas que migran de una manera saludable, buscando aprender y crecer como personas, porque no toda la migración pues es negativa. Al igual que el resto de los duelos, no todo el mundo los vive de la misma manera y no en todas las personas tiene la misma intensidad y no todo el mundo pasa por las mismas vivencias que conocemos muy bien del duelo migratorio. Hay muchos problemas inherentes a la migración, más en unas personas que a otras. Tendencia a idealizar o le idealizaron el destino. Confrontación decepcionante. No todo es como lo habían dicho, como se imaginaba, y que cada vez está siendo más notable. Dificultad para ingresar al mercado de trabajo formal, regularización de la situación de inmigración, dificultades para resolver las propias prioridades, lucha por la supervivencia, dónde alimentarse, dónde encontrar un techo para dormir. Lo vemos mucho aquí en Latinoamérica. Dificultades con el idioma, dificultades de adaptación, rechazo social y exclusión por xenofobia,
separación forzada de los seres queridos, sentimientos de desesperanza por el fracaso del proyecto migratorio y la ausencia de oportunidades, miedo y en ocasión terror, como lo hemos visto en algunos casos a las circunstancias de inmigración, las pateras en México, que son esas lanchitas que a cada rato se hunden y mueren un montón de personas que iban ahí, ir escondidos en camiones, como lo hemos visto tantas veces que a veces hay muchas muertes, o miedo a la detención y la expulsión, indefensión por carecer de derechos, amenazas de las mafias relacionadas con la inmigración, aislamiento, grado de aferramiento a la cultura de origen, trabajo insatisfactorio, hacinamiento, condiciones de vida insanas, dificultades en el restablecimiento de un ritmo de vida normalizado, soledad y sentimientos de fracaso y lucha constante por sobrevivir y por el estar sometido a condiciones de explotación o humillación. Es decir, puede llegar a ser muy graves los problemas. A veces, pues no tenemos la suerte de tener una migración relativamente tranquila, pero hay muchos conciudadanos que lo están pasando muy mal. La evolución del duelo migratorio, transcurridos los primeros momentos de la novedad y tras de observar lo distinto del país receptor, que es variable en el tiempo, pues cada persona va a reaccionar distinto, pero sí se recogen muchos síntomas como nostalgia, generalmente acompañada de tristeza, llanto, cambios de humor, sentimientos de culpa, ideas de muerte, abuso de sustancias, somatizaciones y desórdenes psíquicos varios. Yo fui migrante durante 12 años y me acuerdo que recién llegué yo a España, pues como nunca había estado en una sociedad que consume tanto alcohol, pues los 2 o 3 primeros meses esa era borrachera tras borrachera, hasta que eso ya se calmó, ¿no? Si las circunstancias de acogida son favorables, la nostalgia de lo perdido se contrarresta pues con el logro de las metas. Si se prolongan las incertidumbres, la inseguridad, el desarraigo, la nostalgia aflora de manera mucho más viva, debilitando el proyecto de asentarse en una tierra que le es completamente ajena. No toda la inmigración implica duelos múltiples, si bien siempre se dará algún tipo de duelo con la migración. Eso sí lo tenemos muy claro. Los factores que van a determinar el espacio que uno ocupa entre estos dos extremos de no tener casi duelos a tener muchos duelos, depende de la motivación que te lleva a la migración, interpretación personal que el migrante hace de su situación, disponibilidad de recursos internos y externos, las experiencias del país receptor en temas de inmigración externa, en la cual por lo menos aquí en Sudamérica andamos muy mal, circunstancias contextuales, nivel y duración de la desorientación temporoespacial que se presenta al inicio, nivel de comunicación con la población autóctona, nivel de integración social, condiciones de vida y condiciones de lo dejado atrás. Síndrome de Ulises, que es el síndrome migratorio, ¿no? El síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple. También se le conoce como duelo migratorio, nostalgia o mal del inmigrante o extranjero, el bajón de los 6 meses. Es un cuadro psicológico reactivo ante situaciones límite que no pueden ser elaboradas de manera adecuada. No es un trastorno mental, sino que es un trastorno temporal de adaptación, que obviamente si les damos a las personas los recursos apropiados, entre ellos, dónde poder preguntar y aprender estrategias de afrontamiento, pues el riesgo de ese trastorno o la duración de ese trastorno, pues puede ser más corto. El duelo migratorio sí tiene unas características muy peculiares. Es parcial, es recurrente, es múltiple, es ambiguo y es transgeneracional. Es parcial en tanto que el objeto de la pérdida no desaparece como tal y para siempre, sino que existe siempre la posibilidad de un reencuentro, de regresar a mi país. Recurrente, pues siempre se está reabriendo. El contacto telefónico por internet, los viajes esporádicos, la noticia del lugar de origen, el contacto con otros migrantes del propio país, la llegada de paisanos que hacen que el vínculo se reavive o se den fantasías de regreso. Por eso es como a cada rato echarle un poquito de sal a la herida. Es múltiple,
pues se pierden muchas cosas a la vez, todas valiosas, importantes y significativas en muchas ocasiones y que cada uno de nosotros va a manejar de forma diferente. Pérdida de familiares y amigos por la separación, pérdida de la red familiar de apoyo y socialización, pérdida del idioma o lengua materna, pérdida de la cultura de origen, hábitos, valores, formas de vida propios de la cultura de procedencia, pérdida del espacio habitual, paisajes, colores, olores, luminosidad, clima, estaciones, no estaciones, etcétera, pérdidas sociales, de amistades, del vecino, del amigo, pérdida del contacto con el grupo étnico, pérdida de la seguridad por los riesgos del viaje, amenazas para la salud y para la integración física, pérdida del proyecto migratorio, no poder llegar a conseguir los objetivos por los cuales se inició la migración, imposibilidad para regresar por motivos económicos o políticos y sentimientos ambiguos periódicos. Es un duelo múltiple. Transgeneracional, de una parte, se ha nacido o se ha criado en el país de acogida y de la otra han interiorizado fuertemente la cultura del país de origen. Eso se aprecia sobre todo mucho en un fenómeno que ustedes como mexicanos conocen, ¿no? En las personas que nacen mexicanos, hijos de mexicanos que nacen en Estados Unidos y que hasta nombre le tienen y que ustedes lo conocen mejor que yo. Existe transmisión generacional de los estilos de afrontamiento, las conductas y mecanismos de defensa ante el duelo, la forma en que elaboran el duelo los progenitores, el proceso de adaptación al fenómeno migratorio va a ejercer una profunda influencia sobre las siguientes generaciones, ¿no? Porque además aprendemos por imitación, aprendizaje vicario. Otras características, ya para terminar, el duelo migratorio, entre estas destacan los duelos ignorados en los que se quedan en el país de origen por la ausencia del migrante, cambios en la identidad del sujeto, nuevas habilidades, recursos y vivencias, etcétera. Son un compendio, pues, de pérdidas. Bien, así algunas características del duelo migratorio que durante los grupos que nos vamos a reunir todos los sábados México y por la mañana los domingos allá en Australia, pues vamos a ir tratando distintos aspectos. Entonces vamos a ver algo de los duelos que pueden vivir los migrantes, ser humano, pues en su sitio de donde vive, ¿no? Y empezó con esta frase que me gusta mucho, dice, viajé y conocí lugares maravillosos, increíbles, pero me dejaste entrar en tu alma y quedé extasiado. Ningún viaje es tan asombroso como el interior del otro. Tipos de pérdidas que podemos vivir. Aquí tienen una gran descripción. Centrémonos un poquito en algunas. Las pérdidas se pueden clasificar en macro de una manera un tanto burda, como pérdidas ritualizadas, que se les hace un ritual, casi siempre en nuestra cultura latina, pues es la muerte la que se le hace un ritual, las demás no. Y entonces todo otro tipo de pérdidas se entran en este grupo de pérdidas no ritualizadas. Eso indica ya de por sí que parte de mi proceso de adaptarme a esta nueva pérdida y afrontarla, trabajarla, implica el desarrollo de un ritual, sobre todo lo que llamamos rituales de cierre. También hay pérdidas primarias o secundarias, antiguamente llamadas mayores o menores. Una pérdida primaria puede ser un niño que pierda a su papá. Y pérdidas secundarias es que el niño pierde al papá que lo despertaba por la mañana, que le preparaba la lonchera, que lo llevaba a la escuela, que lo recogía, que jugaba no con él, que le compraba nieve, que le contaba cuentos y que hacía las tareas con él. Todas esas son pérdidas secundarias. En la infancia, por ejemplo, primero hay que trabajar esas pérdidas secundarias. En los niños, pero los adultos también podemos clasificar nuestras pérdidas ahí. Hay 7 grandes grupos de pérdidas relacionales, de objetos externos, ambientales, del sí mismo, relacionada a habilidades y destrezas, relacionada a los hábitos y del futuro protección del mundo de los adultos. En los adultos en general, la mayoría de las personas las clasifican en esos 3 tipos de pérdidas: somáticas, psicológicas y sociales.
Pero yo, como siempre le enseño a mis alumnos y a mis compañeros de trabajo, pues yo veo las pérdidas según el impacto que tienen en las personas y lo veo como pérdidas de gran impacto, mediano impacto y poco impacto. Una pérdida de poco impacto, por ejemplo, yo pierdo un hermano que se fue para la China hace 40 años y del que tengo noticias muy de vez en cuando, pero lo sigo queriendo porque es mi hermano. Pero su muerte va a tener poco impacto en mi mundo personal. Mi rutina de todos los días va a seguir igual, mi realidad y mi personalidad. Esa es una pérdida de poco impacto que no tiene nada que ver con que si lo quiera o no lo quiera. Una pérdida de gran impacto, ese mismo hermano que vive conmigo, trabajamos juntos, tenemos una empresa juntos, toda la vida juntos. Se muere y va a afectar de forma notable mi realidad, mi sentido de vida y mi personalidad incluso. Y esas son las pérdidas de gran impacto que tiene mucho que ver con lo que la pérdida represente para cada persona en términos de compromiso de su mundo personal. ¿Qué determina entonces que las personas reaccionemos diferente? Porque no solamente es el hecho de que es que todos somos distintos. Casi siempre dice la gente, es que todos los duelos son distintos porque todos somos distintos. Pues sí, pero eso es solo una parte, que es la número 3, la personalidad. Pero ahí ven ustedes 12 factores que van a incidir en lo que expresamos. Lo primero es las características del vínculo, del apego, como les dije. Si es una pérdida de poco impacto, muy probablemente las manifestaciones van a ser diferentes, así es una pérdida de gran impacto en mi mundo personal. Y ahí somos todos distintos. Eso explica en parte por qué yo puedo expresar cosas distintas o mis manifestaciones clínicas pueden ser diferentes o algo diferentes si pierdo a la mamá, si pierdo a la pareja, si pierdo un hijo, si pierdo un hermano, etc. Tipo de pérdida, por supuesto. Ya hemos aprendido todos que no es lo mismo una pérdida súbita, inesperada, por enfermedad aguda, accidente, violencia, suicidio, que si es una pérdida anticipada por una enfermedad, pues más o menos larga, ¿no? Eso también va a incidir de forma diferente. Eh, Popularmente la gente dice que duele más las pérdidas súbitas que las anticipadas. Nosotros sabemos que eso es muy difícil de valorar porque no contamos con un dolorómetro como para irle midiendo a la gente lo que le está doliendo, porque además la vivencia del dolor es plenamente subjetiva. Lo que sí sabemos es que las pérdidas súbitas o inesperadas producen un mayor estado de shock emocional, mayor aturdimiento, mayor confusión que una muerte anticipada que permite, una pérdida anticipada que permite cierto periodo de adaptación. El hecho de que yo parte en mi proceso de un mayor estado de confusión, aturdimiento, puede significar, no necesariamente, pero sí puede significar que me cueste un poco más de tiempo, incluso más esfuerzo. Pero no es que duela más o que duela menos. La personalidad, por supuesto, todos somos distintos y todos nos enfrentamos a las pérdidas de forma diferente. Yo me recupero con mi forma de hacer las cosas. Yo no puedo hacer el duelo como lo hace la otra persona, porque estaría haciendo el duelo de ella, no el mío. Por eso, al igual que somos personas diferentes, nuestros duelos serán diferentes. Pero aquí también hay que rescatar el concepto de un estereotipo muy extendido en todo el mundo, que los canadienses hace muchos años llamaron el modelo macho man, que es una respuesta que inicialmente ya no tanto era típica de los hombres, ¿no? Que era controlar sus emociones, no dejarlas salir con facilidad, aquí no pasó nada, hay que seguir para adelante. Y si eso no se conocía, pues generaba muchos conflictos. De hecho, todavía lo sigue haciendo y ese es un factor muy importante que influye, por ejemplo, en la pérdida de un hijo que se relaciona con disoluciones conyugales hasta en un 90 y tantos por ciento de los casos y como les digo, muy frecuentemente relacionado con el diferente estilo de afrontamiento que a veces tenemos los hombres y las mujeres. Calidad y cantidad de recursos internos y externos, fundamental. Los mejores resultados de una recuperación se obtienen cuando utilizas tantos recursos internos como los externos, ¿no? A mayor cantidad, pues más recursos vas a tener para recuperarte. Pero también hay que decir que hay seres humanos que no tienen suficientes recursos internos y externos para hacerlo ellos solos, como son con nuestros niños y aquellas personas con alguna discapacidad cognitiva que al carecer de suficientes recursos internos y externos van a depender de nosotros, que somos su apoyo. De ahí que sea pues tan importante la atención del duelo de los niños.
Participación en el cuidado y duración de la enfermedad, por supuesto. Cuidar. Y aquellos de ustedes que hayan sido cuidadores, eso es extremadamente agotador. Muchos cuidadores hacen cursos intensivos de enfermería, de farmacología, hasta de medicina, de cambio de sondas, de cambio de ostomías, de cambio de ropa de cama en un paciente encamado, de baño, de cómo bañar a una persona. Y pueden quedar, si el cuidado es muy largo, dicen las estadísticas, más de un año, pueden quedar tan cansados que a la hora del duelo, pues no les salga como nada, pero es porque no hay energía suficiente para expresar un proceso. El duelo es un proceso enormemente costoso desde el punto de vista energético. De hecho, literalmente envejece a muchas personas, les salen canas y arrugas si están en edad de ello, y si ya las tenían, normalmente se pone peor el asunto. El nivel de comunicación, muy importante, hemos aprendido que una de las cosas que más modifica la comunicación entre nosotros y nuestros familiares son las pérdidas, en particular la pérdida por muerte. Y la gente dice de una manera muy habitual, no, doctor, es que yo no lloro delante de mis hijos para que mis hijos no se angustien más, pobrecitos. Y los hijos también dicen, no lloremos delante de la mamá para que no se angustie más, pobrecita. Y la hija mayor dice, no voy a llorar delante de mi hermano el menor para que no se angustie más, pobrecito. Y el hermano menor hace lo mismo. Entonces, la familia, en lugar de cerrarse sobre sí misma, se dispersa y cada uno se aflige por su lado. Y a veces estamos en la sala reunidos y mirando como para el techo pensando, tengo unas ganas de llorar, ¿qué hago? Ah, me voy para el baño, cierro bien la puerta, pongo el extractor o abro la llave de la mano y de la ducha y lloro un rato allá. Y si salgo con los ojos rojos, y me preguntan qué te pasó, digo, no, fue que me lavé la cara y me cayó jabón en los ojos. Ah, sí. O, como decía Chaplin, que a él le gustaba mucho que lloviera, porque así podía salir a la calle sin que nadie se diera cuenta que estaba llorando. Mucho tenemos que trabajar en la comunicación. De hecho, la mayor parte del trabajo en tanatología es mejorar, devolverle a las familias sus canales de comunicación y aprender cómo es el impacto de la comunicación verbal, no verbal y paraverbal. Crisis concurrentes es cualquier otro problema que se nos presente coincidiendo con la pérdida. Una enfermedad, un problema económico, eh, pérdida del trabajo, un traslado, cualquier cosa. Porque es que la vida no te dice, ah, perdiste a alguien, no te preocupes, te voy a dejar 3 o 4 años para que te recuperes sin problemas, ¿no? La vida sigue trayendo, pues, muchísimos problemas que pueden colapsar la capacidad de afrontamiento de cualquier persona y no expresar lo que venía expresando hasta ese momento. Rol del fallecido y pérdida secundaria, ya vimos, a más roles, pues más complejo es este proceso. Como les digo, durante todos los grupos que vamos a tener los sábados y domingos, pues vamos a tratar muchos aspectos de estos. Cultura y concepto de muerte, por supuesto, la muerte es un concepto cultural y apreciamos culturas donde el miedo a la muerte es más extremo y culturas donde el miedo a la muerte no es tan extremo, donde hay distintos rituales. Bueno, de hecho, en una misma ciudad, en una ciudad tranquila, pueden haber incluso diferencias entre la gente que vive en una zona muy tranquila a los que viven en la periferia, en los suburbios. Y sobre todo en nuestros países latinoamericanos, en donde los suburbios generalmente son en malas condiciones, gente muy con condiciones económicas muy precarias, donde hay muchísima violencia y se hace pues un concepto de muerte muy distinto. Importante eso. Edad del deudo y del ausente, por supuesto. No es lo mismo que yo pierda a mi papá teniendo 5 años, que teniendo 15, que teniendo 40 o 60 años. Y no es lo mismo que yo pierda un bebé en el embarazo, a que lo pierda de 3 años, de 15, de 40 o de 60 años. Por supuesto que la edad va a ser un factor importante a la hora de expresar mis cosas. La religiosidad, mitos personales, familiares y sociales vigentes, por supuesto, es sumamente importante. De hecho, yo en las capacitaciones siempre empiezo por decirle a la gente, vamos a hacer una escala de mitos, porque tenemos que aclarar nuestros propios mitos. Los mitos son creencias que tenemos alrededor de la muerte y el duelo que obstaculizan el proceso de recuperación. Y finalmente, el estilo previo de afrontamiento, es decir, cómo
la persona vivió una pérdida anterior, va a influir de forma notable en cómo lo hace en la pérdida actual. Además, las personas tenemos la tendencia a repetir nuestras estrategias de afrontamiento ante las distintas pérdidas que vamos teniendo. Entonces, como ustedes ven, hay muchos factores y es muy prudente no emitir un juicio de lo que estamos observando porque no sabemos qué impacto tiene esto en las personas que estamos observando. Eh, Duelo y enfermedad. Bueno, como yo soy médico, pues tengo que decirles que el duelo es un problema muy grave, que los sistemas de salud no están preparados para ellos. Curiosamente, si tú te fracturas un fémur, te dan una incapacidad de al menos 3 meses, porque eso limita mucho tu vida diaria. Y uno se pregunta, ¿será que perder un hijo, perder la pareja o perder la mamá no limita tu vida? La destruye o la puede destruir. Y un duelo no tipifica para una incapacidad. Qué curioso. Durante el duelo sí sabemos que puede aparecer prácticamente cualquier enfermedad de primera vez y que prácticamente la totalidad de las enfermedades previas se suelen empeorar. Suele haber en la mayoría de las personas una exacerbación de los malos hábitos. Si fuma, fumará más, si bebe, beberá más, y consume drogas, pues peor. Va a haber una mayor frecuencia de enfermedades infecciosas, sobre todo de tipo viral, porque las defensas, en particular una subpoblación de linfocitos, bajan mucho, que son esa subpoblación de linfocitos que se llaman células NK, las natural killer, se encargan de vigilar partículas virales y son muy vulnerables al estado de ánimo. Hay más accidentes, sí, a veces tontos, sin mucha importancia, otras veces graves, porque es que cuando uno pierde un ser querido, pues la atención y la concentración están en otra cosa, ¿no? Exacerbación de trastornos psiquiátricos previos, por supuesto, el duelo es un factor largamente reconocido que afecta mucho los trastornos mentales previos. Hay un aumento en la mortalidad cardiovascular y esto es algo que el sistema de salud no le importa, de verdad. Sabemos por varios estudios que se hacen en medicina, que se llaman metaanálisis, varios estudios han comprobado que la mortalidad cardiovascular, o sea, el riesgo de morir de un infarto o de un accidente vascular cerebral, aumenta más de 21 veces el riesgo en las primeras 24 o 48 horas y persiste en niveles elevados por lo menos hasta 3 meses. Y eso explica en parte un mito muy popular en nuestro mundo latino, de que se murió el abuelo y a las 3 semanas se murió la abuela. Claro, es que habían hecho un pacto, dijeron que el que primero se muriera venía por otro y se lo llevaba. Hubo un caso muy dramático en Dallas, cuando hubo la matanza en un colegio, que murió una maestra. A las 48 horas exactas se murió su esposo de un infarto. Y hace poquito aquí murió en mi ciudad, yo vivo en Medellín, Colombia, se murió el pintor más ilustre que ha tenido este país, que fue Fernando Botero, 4 meses después de muerta su esposa. El duelo es un problema muy complejo. Hay un aumento en el consumo de servicios médicos ambulatorios y de urgencias. Es decir, la gente va más al médico porque cree que el médico le va a escuchar y le va a mandar algo para calmar esa angustia. Pero resulta que el médico no tiene tiempo de escuchar a las personas en duelos, en parte porque el sistema no le deja tiempo para eso. Hay un aumento en el número de días de incapacidad, disminución del rendimiento y la productividad laboral y escolar. Sí, imagínense un contador que acabe de enviudar. ¿Ustedes creen que no se puede equivocar fácilmente en poner la coma donde no era? Y si pone la coma donde no era, pueden ser miles de millones de pesos. O una persona, un cirujano, microcirujano, no se puede equivocar fácilmente. Las instituciones, ni las escuelas o las universidades están preparadas para recibir a las personas en duelo. Y hay una mayor presencia de errores diversos y diversos conflictos. Por eso, no se alcanza a ver muy bien ahí, pero dice realizar actividades de PIP, son actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Es decir, si ustedes viven un duelo, hay que ir al médico.
Pero la gente me dice, doctor, pero yo estoy bien. Entonces esperamos a que estés bien mal para ir al médico. No, hay que anticiparnos, ¿no? Un poco de medicina preventiva. Aquí está la razón, incluso del por qué un fenómeno tan simple como lo que le dan a la gente cuando está angustiada. Ustedes han visto que en la mayoría de los entierros, cuando la gente está muy angustiadita, le dan una bebida caliente, un té, como dicen en México, ¿no? Un tecito. Pues no es tan efectivo como lo es el agua fría. ¿Por qué el agua fría? Bueno, pues aquí tienen. Cuando ustedes se enfrentan, o cualquier persona se enfrenta a una pérdida, se activa lo que conocemos como la cascada del estrés. Esto que les voy a contar es lo que nosotros llamamos perfil neurofisiológico del duelo o perfil neurofisiológico del estrés. Lo que sucede es que cuando uno se enfrenta a una amenaza, como es una pérdida, en la cual no tienes con qué defenderte, en la mayoría de los casos, el sistema nervioso central reacciona dando una respuesta que se llama de lucha y huida, de salir corriendo o quedarte congelado, pero eso es menos común. Lo básico es una respuesta de salir corriendo, de huir, ¿no? Y eso implica esto que ustedes ven ahí, que se llama la activación de los tres ejes, neural, neuroendocrino y endocrino. Básicamente, lo primero que responde cuando estamos estresados, ustedes han visto que nos da taquicardia y opresión en el pecho. ¿Por qué? Porque se activa el sistema nervioso simpático, que es el primero que responde. Se acelera el corazón, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia respiratoria, bueno, una serie de cambios. Ahí es donde sirve el agua fría. ¿Por qué el agua fría? Porque cuando tomamos agua fría y toca la orofaringe, que es la parte posterior de la boca, se produce un reflejo vagal, se activa el nervio vago. ¿Y qué es el nervio vago? Pues el representante del sistema nervioso parasimpático. ¿Y qué hace el sistema nervioso parasimpático? Pues todo lo contrario que hace el simpático. Entonces, vale mucho más el agüita fría que el agua caliente. Bueno, y ustedes ven que hay un montón de hormonas que terminan produciendo muchos problemas. Sobre todo la adrenalina y la noradrenalina es lo que te puede hacer mucho daño. Pero a largo plazo, sobre todo, la más fastidiosa de todas las hormonas y más conocida de las hormonas es el cortisol, que comienza a subir mucho entre 1 y 3 meses después de una mala noticia o de una pérdida. Y hay un remedio muy simple para bajar los niveles de cortisol que hemos perdido y que en las escuelas está prácticamente prohibido, ¿no? Que son los abrazos. Un abrazo, sobre todo lo que conocemos como abrazo tipo oso, de 20 segundos, aumenta en grandes cantidades los niveles de oxitocina y de vasopresina, que son las dos hormonas conocidas como las hormonas del amor, que son hormonas anticortisol. Entonces, fíjense, al principio de un duelo te abrazan, no de 20 segundos, muy breves, pero los abrazos en las pérdidas son especialmente buenos es a largo plazo. Para una buena salud mental se necesitan al menos 7 abrazos diarios. Cuenten cuántos abrazos les han dado hoy. A ver si no tengo que mandarles pastillitas. Hay muchos factores que pueden complicar un proceso de duelo. De hecho, la mayoría de la gente, miren todos los factores que hay, tiene alguno de estos o varios de ellos. Yo solo les menciono, por ejemplo, pérdidas múltiples, eh, crisis concurrentes, que es quizá uno de los más comunes. El número 10, estar rodeado de personas que no me permiten expresar lo que estoy sintiendo o hablar de mi ser querido. Gravísimo eso, muy instalado en nuestra cultura. Pero quiero que se enfoquen en el número 18, que dice uso inadecuado de antidepresivos. Estamos asistiendo desde hace mucho rato y más ahora con unos criterios nuevos que aparecieron de diagnóstico, a una medicalización del proceso de duelo. A la gente le están mandando antidepresivos como si fueran dulces
sin mirar las consecuencias. Y si uno va a mandar un antidepresivo es porque la persona está deprimida. Y como les dije, para uno saber si una persona está deprimida, que está en duelo y está deprimida, necesitas verla varias veces, no empezar de una vez con eso. Bueno, cuantos más factores de riesgo de duelo estén presentes, pues más complicado puede ser este proceso. El duelo es una especie de camino y conocemos muy bien lo que es el camino, pero ha habido un error histórico, yo lo llamo un error histórico, porque cuando se habla de las fases del duelo, que son esos momentos que pasas en el camino de la recuperación, siempre mencionan a Kubler-Ross. Y aquellos que conocen el trabajo de la doctora Kubler-Ross saben que esas fases fueron descritas en personas que estaban muriendo. Son fases del proceso de adaptación a una enfermedad terminal, no son fases del duelo por muerte. Y en medicina no se pueden extrapolar las cosas porque me gustó, me parecen muy bonitas y prácticas las entonces la aplico. No, así no se puede en medicina. Nosotros manejamos y somos parte de lo que se llama la teoría integrativa del duelo, pues que tiene otras fases distintas, ¿no? Que ustedes las ven ahí no, no, no les voy a hablar de ellas solamente para mencionárselas, pero también quiero que vean una cosa. Nosotros, como terapeutas, tenemos que conocer todas esas fases para orientarnos dónde está el paciente. Pero resulta que los seres humanos, mucha parte del sufrimiento que tenemos los seres humanos es porque vivimos en esos tres tiempos, es decir, estamos en el presente, ahora sufriendo tristes porque se me murió tal, pero estamos también en el pasado porque lo pasamos muy bueno y esos recuerdos me dan dolor, pero también estoy en el futuro porque no lo voy a poder ver que estas navidades, que las vacaciones. Entonces estamos constantemente moviéndonos entre pasado, presente y futuro y eso produce mucho sufrimiento. De hecho, una de las estrategias que mencionamos siempre es para las personas en duelo es jugar con los niños, ¿no? Porque los niños te obligan a estar en el presente. Por eso yo hablo más bien de momentos. Miren, el momento B, la fase que predomina es la 2. Todavía hay elementos de la fase 1 sin resolver y todavía presentes algunos, y ya hay elementos de la fase 3 porque así es este proceso. Esto no es puro, como escaleras y fijas y rígidas, que uno pone un pie en el primer escalón y luego pasa al segundo. No, así no es. Bien, ¿a dónde nos va a llevar este proceso? Y aquí creo que podemos intervenir mucho. Se han descrito tres posibles resultados del duelo cuando uno pierde algo. Yo diría que dos, pero se mencionan los tres y hay que mencionarlos. O por culpa de esta pérdida se van a desarrollar aspectos más positivos de nuestra personalidad. Podemos, y eso lo apreciamos mucho en los grupos, volvernos más espirituales, más comprensivos, más tolerantes, más amorosos, o todo lo contrario, a desarrollar aspectos más negativos de nuestra personalidad, más resentidos, más amargados, menos comprensivos, menos tolerantes. ¿Que vamos a ser igual a como éramos antes? Eso es altamente improbable porque la muerte produce unos cambios tan notables como son aquello que llamamos una crisis de conceptos. Obviamente eso va a depender del momento en que ocurre la muerte y por supuesto de los recursos. Si estoy con las personas adecuadas, probablemente el resultado va a tender a ser más positivo que si no estoy con las personas adecuadas que me acompañen en mi proceso. ¿Cuándo buscar ayuda? Pues cuanto antes. Y yo siempre enseño que nos tenemos que apoyar en una ley de intervención en crisis que se llama la ley de Hansel, que dice que la efectividad de un servicio de intervención en crisis aumenta de modo directo en función de su proximidad, tanto al tiempo como al lugar del incidente de crisis. O sea, si ocurrió un accidente, vete donde está la gente y donde llegan los familiares y lo más rápido posible. No esperes una semana, 2 semanas. O como algunos terapeutas, o yo diría pseudoterapeutas o mal informados, decían, todavía dicen, que una persona en duelo no debe acudir los 2 o 3 primeros meses porque no va a entender lo que le dice el tanatólogo. Cuando era al revés, el tanatólogo tienes que escuchar a la persona afligida. Por eso yo hice una adaptación hace muchos años
que dice ahí, como ustedes ven, cuanto antes se busque ayuda, tanto mejor, porque evitamos que se formen patrones disfuncionales del duelo, formas inadecuadas, más dolorosas, más tormentosas, más angustiantes. ¿Por qué hay que ir siempre que tenemos una pérdida? ¿Por qué deberíamos recurrir siempre a un especialista en duelo? Primero, bueno, y si no vamos, miren a lo que estamos renunciando. Primero, vamos a ir donde una persona que está entrenada en escuchar, y escuchar es una cosa sumamente difícil. Vamos a estar con una persona en un espacio privilegiado, seguro y de contención, libre de juicios y críticas. Y eso no se encuentra con facilidad, a veces ni siquiera en la casa. Primera cosa. Segundo, vamos a estar con una persona que conoce también el proceso del duelo, que es capaz de normalizar mis síntomas. Es decir, es capaz de decirme que todo lo que ha escuchado hace parte de las respuestas esperables para las personas que están viviendo la crisis que yo estoy viviendo. Un conocimiento parcial del duelo puede ser más peligroso que no saber ni siquiera nada. Solamente me puede normalizar aquel que conoce muy bien el proceso. Además, como conoce muy bien el proceso, es capaz de darme información válida recogida de sus propios pacientes, donde me va a hacer lo que nosotros llamamos cultura de duelo, para que me informe de todo lo relacionado con mi proceso, sus particularidades y características, es decir, que me aporte el conocimiento mínimamente necesario para abordar en mejores condiciones mi situación. Cuarta razón fundamental. Es una persona que conoce el proceso del duelo y que es capaz de determinar, en mi caso en particular, cuáles son los factores de riesgo de duelo complicado para ponerle remedio antes de que se dé la complicación. O sea, eso es obligado, determinar los factores de riesgo. Y solo los puede saber aquel que trabaja en ello. Y por último, me va a compartir estrategias de afrontamiento como las que le voy a compartir enseguida, que son producto del trabajo con personas en duelo que te han dicho, yo cuando estaba así angustiado, pues hice tal cosa y a mí me sirvió, pruébalo a ver si te sirve. Miren, esta semana, ayer, no, hoy es sábado, ¿no? El jueves ocurrió una cosa excepcional, una compañera del grupo de suicidio, que ha hecho muchos intentos de suicidio, nos dejó un documento que no tiene precio, donde nos dice qué hacer cuando una persona está en crisis a punto de cometer suicidio, con 20 puntos desarrollados. Fue una cosa, bueno, ya la tengo por ahí, que eso fuimos testigos de una cosa increíble. Entonces, miren, si yo no voy a buscar ayuda, a lo que estoy renunciando, y ustedes saben que no buscar ayuda en caso de pérdida, pues es lo que la mayoría de la gente hace y muchos de ellos que no buscan ayuda de los grupos de ayuda mutua, de un tanatólogo, pues terminan pues tomando pastillitas, porque los seres humanos a veces somos como muy facilistas, ¿no? Preferimos tomar una pastilla que hacer un trabajo psicológico. Bueno, para lograr recuperarnos de una pérdida, toda persona tiene que cumplir una serie de tareas. Aquí también voy yo como cuestionando mucho las tareas tradicionales, ¿no? Que son las más conocidas en el mundo tanatológico, son las de William Worden, que los ven ustedes ahí. Para mí no son esas. Para mí me lo dice el sentido común. Yo aprendí en psiquiatría que un fenómeno cualquiera será tanto o más angustiante cuanto más lo desconozca. Por eso el sentido común, esto no es un capricho de Montoya, el sentido común me dice que si yo quiero enfrentar algo, lo tengo que conocer. Por eso la primera tarea del duelo que enseñamos es información, educación en duelo. Bueno, ya me informé y aprendí que hay que descargar el dolor, la tristeza, angustia, desesperación, vacío, soledad, incertidumbre, enojo, culpa. La tengo que descargar, que se llama ventilación. Ya cuando ventilé, aprendí que tengo que encontrar un analgésico para cada uno de los dolores que nos produce la muerte, porque la muerte no solamente nos duele el alma, físicamente nos duele, psicológicamente nos duele, socialmente nos duele, familiarmente nos duele, me duele el pasado por lo vivido, el presente por lo que me pasa ahora y especialmente el futuro. O sea, son muchos dolores y no sirve, no hay un analgésico universal que sirva para todo eso. Entonces ya hice mi curación, ahora empiezo a reconstruir, ¿no? Esa es como la parte más larga del acompañamiento
a las personas en duelo es ayudarles a reconstruir su mundo. Pero no puedo empezar una reconstrucción sin haber hecho lo anterior, por supuesto. Bueno, pues los grupos, que es la propuesta que les tenemos, el grupo de ayuda mutua, todos los sábados México, domingos Australia, es para que caminemos juntos. Esto no tiene ningún costo, ni vende nada, solamente es el propósito de crearlo. Y nuestra idea siempre ha sido sembrar y que esto crezca en Australia para la comunidad latina y ya luego se mantenga solito. Los grupos de ayuda mutua, también conocidos como grupos de apoyo, son reuniones estructuradas de personas que comparten un sentir común, una situación o experiencia de vida y se caracterizan por la ausencia de jerarquía entre sus miembros. O sea, no hay quien más o quien menos. La ayuda más importante que pueden ofrecer es compartir experiencias con otras personas en la misma situación. Ese es el fundamento de los grupos de ayuda mutua y el grupo proporciona el medio para que estas reuniones se realicen. Aunque existen muchos tipos de grupo y no existe uno que sea necesariamente mejor que otro, lo importante es que el grupo sea útil para las personas, ¿no? Las metas del grupo, o sea, los objetivos iniciales de todo grupo son permitir a las personas que han perdido seres queridos el reunirse periódicamente para darse apoyo mutuo. Ofrecer a los deudos la oportunidad de conocer a otras personas en su misma situación que comparten sentimientos y sobre todo sus estrategias de afrontamiento. Proporcionar a los deudos la oportunidad de aprender más sobre el duelo, la aflicción y el luto, o sea, cumplir casi que como en las películas de Star Trek con la primera directriz. Información. Se trata de grupos de ayuda mutua y no de terapia de grupo, por lo que serán diferentes a aquellos a quienes reúne una adicción o una enfermedad. Perder un ser querido, por supuesto, no significa una patología ni una enfermedad psicológica, aunque se parece mucho. Sus propósitos más importantes son la educación en duelo, compartir estrategias de afrontamiento y proporcionar el apoyo a sus miembros de manera que le permita sobrellevar mejor la situación. Entonces, el ir a un grupo permite lograr cierto alivio a través de ¿qué? De compartir sentimientos y experiencias. Pérdidas son por muerte. Al aprender acerca del duelo, la aflicción y el luto, ofreciéndole al individuo la oportunidad de hablar sobre los problemas que le afectan, las elecciones que tiene que hacer, al escuchar a otros que comparten los mismos sentimientos y experiencias, al ayudar a otros compartiendo ideas, información y anécdotas, dándole su apoyo. Miren, yo nunca he visto, y yo llevo 40 años de médico, nunca he visto tanta humanidad como en un grupo de duelo, porque una persona puede presentarse y llorar mucho, estar muy triste, y empiezan los demás a hablar y a presentarse, y esa misma persona que al inicio del grupo estaba súper triste, es capaz de levantarse y abrazar a otra, que ahora está muy triste, llevarle un poco de agua o ponerse simplemente por detrás. Eso solo se ve en un grupo. Eh, Al ayudar a otros a compartir ideas, información y anécdotas, al ofrecer al deudo un descanso y una oportunidad para salir de casa, al fomentar en él el cuidado personal, salvaguardando así su salud y bienestar personal y al saber que no están solos en este proceso. Los GAM, modelo Medellín, se llaman así porque nacieron aquí, los creé yo aquí en mi ciudad. Son grupos abiertos, pueden asistir cuantas veces lo deseen, ininterrumpida o interrumpidamente, y son heterogéneos, personas con diferentes tipos de pérdidas, sobre todo el que comenzamos es un grupo mixto, o sea, distintos tipos de pérdida, que se murió la mamá, que la abuelita, que la pareja, que el hijo, que el hermano. Son gratuitos y permanentes. No sacan vacaciones porque entendemos que el dolor no tiene vacaciones. Muy estructurados, tienen una estructura muy bien definida, tiene reglas que siempre se leen al principio del grupo para que la gente sepa cómo es que se funciona, muy testimoniales, con gran entrega, interacción, confiabilidad y sentido de pertenencia. Aquí, pues miren, yo siempre he tenido grupos presenciales, pero la pandemia nos descubrió. Bueno, yo ya venía con Zoom y con grupos virtuales antes de la pandemia porque tengo grupos en Baja California. Pero la pandemia hizo que casi todo se hiciera virtual. Entonces, tienen sus ventajas y desventajas.
Por ejemplo, los grupos presenciales, hay mayor contención y observación del grupo. En el virtual, menos contención, pero también menos exposición a la crisis. Cuando estás en un grupo presencial y una persona entra en crisis, te toca eso de frente, pero cuando estás en lo virtual, puedes cerrar tu cámara, quitar el audio, lo que sea, hay menor exposición. En el presencial, limitación en su implementación por los desplazamientos. Claro, la lluvia, el tráfico, pues son enemigos de los grupos, ¿no? Porque imagínense en Ciudad de México que tengas que ir a tu grupo, donde tardas hora y media en desplazarte como mínimo 2 horas, llegas al grupo, que son otras 2 horas, y regresas otras 2 horas. Así no se puede. En los grupos virtuales, mayor disponibilidad de su implementación, más versátil, y además es portátil porque lo puedes hacer desde el teléfono. El presencial tiene menos impacto, es para los locales. El virtual tiene impacto mundial. Miren ahora cómo lo vamos a hacer. El presencial requiere programación, el virtual es de acceso inmediato porque tienes los medios audiovisuales en tu computador, imágenes de apoyo y una de las secciones del grupo que se llama el protagonista, que es donde la gente tiene el espacio para presentarnos a su ser querido, pues puedes tener en una sola sesión varios protagonistas. El presencial es más costoso, requiere pues cafecito, pues, las galletitas, el agua, el asistente cardiovascular, que son los clines. El virtual es mucho más económico, ¿no? Para las personas. El presencial depende de transporte y clima, como vimos, el virtual de la estabilidad de la red. Por eso siempre en los grupos, pues es mejor conectarse con un cable al módem. El presencial, mínimas interferencias, el virtual, interferencias posibles por la red, ¿no? Por las variaciones. El presencial requiere habilidades en el manejo de grupos y el virtual requiere además habilidades en el manejo de medios y plataformas. El presencial requiere de espacio adecuado que incluya baños, accesibilidad, etcétera. El virtual no requiere de espacios. Entonces hay gente que se siente más cómoda con uno o con el otro y tener las dos opciones, pues sería lo más ideal, ¿no? Yo aquí tengo tanto presencial como muchos virtuales. Bien, y ya para terminar, unas cuantas estrategias. Esto que les voy a contar ahora para todo tipo de pérdidas es como una recolección, ¿no? De lo que hemos aprendido en los grupos de duelo durante tantos años, eh, que son las estrategias, lo que las personas se hacían y han hecho en sus momentos difíciles. Solo decirles que, bueno, como ven en esta formulita que ustedes ven arriba a la izquierda, R' igual a RI más RE significa que la recuperación es igual a la suma de mis recursos internos y externos. Por eso siempre deberíamos de estar enriqueciendo nuestros recursos, incluso desde la infancia, porque casi nadie se sentó a nuestro lado cuando éramos pequeños y estábamos creciendo a decirnos, sí, cuando ocurre una pérdida es bueno hacer esto, esto y aquello, ¿no? Nadie se acercó en la mayoría de los casos y crecemos para enfrentarnos a pérdidas mayores sin contigo. Entonces hay que estar enriqueciendo esos recursos. ¿Cuáles son esos recursos internos? Son todos aquellos recursos que vienen de mi edad, de mi conocimiento, de mis experiencias previas con la muerte y otras crisis, de mis estrategias de afrontamiento, de mi personalidad, de mi espiritualidad, entre otras cosas. Voy a ser bastante breve. Establecer límites personales. Yo me recupero con mi forma de hacer las cosas. No lo puedo hacer como lo hacen los demás. Si alguien va a intervenir, que sea de forma constructiva, creativa y práctica. Porque te empiezan a decir, usted tiene que hacer esto. Y yo siempre le digo a la gente, si usted va a compartirle a alguien una estrategia de afrontamiento para su duelo, que sea porque usted la probó en su propio cuerpo y que le sirvió, no le comparta algo que ni siquiera sabe si es efectivo o no, como todos esos comentarios que te dicen. Yo necesito que me respeten, que me dejen llorar si es que lo quiero hacer, que respeten mi forma de expresar mi dolor, que respeten mis creencias y no me quieran imponer otras, que respeten mis prioridades, porque ni siquiera me preguntan. Una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia es, doctor, es que tengo una amiga que acaba de enviudar, ¿cómo la ayudo? Y yo les contesto muy fácil, ve donde tu amiga y dile, María,
¿Cómo te puedo ayudar? Porque se nos olvidó preguntar. Hay que preguntar cuáles son las prioridades del otro, no presuponerlas. Que respeten mi espacio para expresarme, que a lo mejor no es mi casa, puede ser mis amigos o un campo de golf, mis objetos transicionales y simbólicos, mi tiempo para hacerlo, mi locura, mi estatus, mis decisiones y mi forma de ser. Yo me tengo que distraer, por supuesto. Yo no puedo estar las 24 horas del día con ese dolor de frente. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de distracción que utilizamos las personas? Trabajar un poco más horas, mantenernos ocupados, jugar, leer, ver tele, escuchar música, meditar, comer, pasear, salir con los amigos. Está bien que hagamos eso, pero solamente un recuerdo. La distracción no es una estrategia resolutiva, no resuelve nada, sino que aplaza las cosas para otro momento. Por eso, si nos vamos a distraer, también hay que mirar de frente el dolor que estamos sintiendo, llorarlo, gritarlo, cantarlo, pintarlo, bailarlo, escribirlo. Por eso dice abajo, la distracción debe ser siempre combinada con un afrontamiento directo. Así nos va mucho mejor. Y cada uno se pone su dosis. Si me duele mucho, puede que un minuto de que mire el dolor y lo llore, hoy un minuto, a lo mejor mañana 2 minutos y así de a poquito. Usamos mecanismos muy cerebrales, sí, pensamos, ¿no? Y no todas las crisis se resuelven con la razón, con la inteligencia, con el cerebro. Como les decía, si así fuese, las personas más inteligentes que nosotros se recuperarían más rápido. Y esto no es verdad, porque la racionalización y la intelectualización, que están ahí las definiciones, racionalizar, dar una explicación lógica a los sentimientos, pensamientos y conductas. Y la intelectualización, analizar los acontecimientos dolorosos de forma indiferente y distante. Solucionan, como ustedes ven en el círculo, una parte, pero si no se llora, la gente que más usa la cabeza más se enferma, sobre todo del aparato digestivo, ¿no? Por eso decía esa frase al principio, ese mantra, pensar poco, sentir mucho. Y ahora veremos por qué hay que moverse. La sublimación es uno de los mecanismos más maduros. Yo diría que es el segundo. El primero, ahora se los digo. Desviar el material angustiante o conflictivo hacia un nuevo fin es socialmente considerado como bueno o benéfico. Es convertir todo el dolor en algo que sea positivo, como el servicio, servirle a algo o a alguien. De hecho, también tener una mascota es una excelente forma de sublimar el dolor, tanto en niños como en adultos. Pero si estamos constantemente haciendo eso, pues hay una parte que no soluciona la sublimación y podemos caer en lo que se llama la postura de Garri o síndrome de Garri, o del payaso triste, que son las personas que son el alma de la fiesta, que animan a todo el mundo, pero por dentro están muy tristes, como era Charles Chaplin, Robin Williams, Jim Carrey, bueno, un montón de personas, y sobre todo cómicos, ¿no? Eso obedece a un mecanismo en la infancia que se llama el síndrome del niño payaso. Hay estrategias que podemos utilizar de vez en cuando, que las llamamos todas como estrategias de negación, que las ven ahí a la derecha, la negación propiamente dicha, la represión, reprimir mis emociones, la supresión o evitación, la proyección, el desplazamiento, la regresión y la formación reactiva. Son muy útiles de forma puntual, por ejemplo. A mí se me puede haber muerto mi papá y voy a hacer cualquier cosa y la persona que me está atendiendo es igualita. Me toca tragarme estas emociones y ya cuando salgo puedo expresar. Ahí utilicé de forma puntual la represión, pero yo no puedo estar constantemente reprimiendo mis emociones porque además me voy a enfermar mucho. Este tipo de estrategias casi que son instintuales y normalmente se aprenden por imitación, por ver cómo lo hacen los demás y son muy difíciles de erradicar. El sitio seguro, maravilloso. Yo me puedo fabricar un lugar mental lo más descrito posible y cada vez que esté angustiado me voy para allá, para mi sitio seguro. Y puedo tener varios sitios seguros, un sitio seguro tropical, un sitio seguro montañoso, ¿no? La gente se lo fabrica como quiere. Mucha gente, por ejemplo, que va a quirófano, se va para su sitio seguro y no le da tanta angustia
de que lo lleven al quirófano. Es muy buena estrategia también. El éxito es una buena construcción de ese sitio seguro. El escribir, indudablemente para mí, la mejor de las estrategias, la más completa. Escribir, hay varias modalidades, desde cartas epistolares, diario de duelo de campo o bitácora, poemas, canciones, acrósticos, pequeñas obras de teatro, biografías. Hay muchas formas de escribir. La silla vacía modificada, que es algo que trabajamos muchísimo en el duelo, eh, es una variación de la clásica silla vacía que se utiliza en psicología. Yo la llamo modificada porque no hay que hacer todo el juego que se hace en la técnica clásica, sino simplemente hablarle a una foto, hablar con mi ser querido como si estuviera a mi lado mientras camino, conduzco, hago ejercicio, trabajo y le estoy hablando. Eso se llama silla vacía modificada, que es lo que toda la humanidad ha hecho siempre en los panteones, en los cementerios. Se va a hablar con sus muertos. Eso se llama silla vacía modificada, que de hecho es por supuesto, mucho más antigua que la tradicional técnica de la silla vacía. El solo por hoy, como dice Vivi Cervera, seré paciente conmigo y mis procesos, solo por hoy seré dulce conmigo y mis temores, solo por hoy seré el tibio hogar que merecen todos mis sentimientos. Un día a la vez, como dicen también, y que el mindfulness o la atención plena ayuda mucho. El ejercicio físico, porque el ejercicio consume todas esas hormonas que les mencioné hace un rato de estrés, incrementa los niveles de beta-endorfinas que nos hacen sentir mejor, aumenta también los niveles de serotonina, produce bienestar, mejora el sueño y el apetito. Por eso hay que pensar poco, sentir mucho y moverse siempre. La competencia de estímulos ante un estímulo muy doloroso pues lo podemos bloquear con un estímulo totalmente opuesto. De- por ejemplo, es que tengo la imagen porque lo encontré muerto en una situación muy fea y no sé cómo quitarme esa imagen de la cabeza. Busca entre tus fotos. Hoy día con los memes que mandan, pues hay mucha disponibilidad de imágenes muy graciosas que las usas como competencia de estímulos. Aparece esa imagen dolorosa y sacas tu celular, miras, te concentras en el meme y de hacerlo varias veces ya tu cerebro lo hace sin necesidad de que tengas que sacar el celular para ver esa imagen. Eso se llama competencia de estímulos. Ante un estímulo negativo, lo bloqueamos con un estímulo sumamente positivo, muy útil. Resolución de asuntos pendientes, pues sí, la mayoría de las veces en las pérdidas que vivimos, pues nos quedan cosas pendientes. Bueno, pues me hago estas 5 preguntitas y si hay algún asunto pendiente, pues lo resuelvo de forma verbal o escrita, en soledad ante otras personas o frente a un espejo. Educación en duelo, por supuesto, como les decía, un asunto cualquiera será tanto o más angustiante cuanto más se le desconozca. La primera tarea del duelo es información. El arte, la arte terapia de toda la vida, excelente estrategia. El humor sarcástico, que es la estrategia más madura de todos. Se necesita muchas, como decimos nosotros, muchas neuronas para reírte de tu propia tragedia. Se trata de un tipo de humor que se ejerce a propósito de cosas que suscitarían contemplar desde otra perspectiva piedad, terror, lástima o emociones parecidas. También se le llama humor tipo MASH, en alusión a la serie de televisión de los años 70, y es lo que se usa en los quirófanos. Este humor sarcástico es muy común en los quirófanos. Atención dividida. Ustedes pueden, una persona les dice es que estoy muy triste por tal cosa y ustedes escucharla frente a frente, ¿no? Pero también le pueden decir, vení, vamos a caminar y me vas contando lo que te pasa. Cuando estamos caminando, la atención está dividida entre el relato y por dónde vas caminando. Es el relato se hace menos doloroso. Con los niños los ponemos a dibujar y cuando ya están dibujando les preguntamos sobre lo que les ha sucedido. Así la atención está dividida.
La aflicción compartida. Este es un aspecto fundamental en el que se fundamentan también los grupos de duelo. La presencia de otra u otras personas que hagan eco a mi dolor, que lo validen. Si bien hay que tener en cuenta que la buena voluntad sin conocimiento puede hacer mucho daño. La espiritualidad, por supuesto, de cada persona es una estrategia fundamental. Trabajar en carpetas. Esto es cuando tenemos varias pérdidas, como en la pérdida, en las pérdidas que se sufren en el duelo migratorio. Partiendo de un inventario de pérdidas, que es una escala que tenemos, trabajar cada duelo en forma independiente y acostumbrar a nuestro corazón a ubicar lo que sentimos en la carpeta correspondiente. Eso pues se hace con una libretica, se tiene una libretica así pequeña, se hace una lista en la primera hoja, se pasan unas hojitas y se pone la primera y luego las otras hojitas y la segunda y así la mantengo a mano de tal manera que cuando sienta algo lo intento ubicar en la pérdida correspondiente. Bailar lo extraje del ejercicio porque combina el baile, los beneficios del ejercicio aeróbico con la musicoterapia y el canto. Entonces ejerce un efecto triple. Bailar como terapia en el duelo. Las manualidades, tejer, caja de recuerdos, excelente estrategia también. Está muy de moda, sobre todo el macramé aquí entre nosotros. El cuento, la biblioterapia, maravilloso el cuento como estrategia que te lleva a lugares fantásticos y te ayuda a resolver muchos procesos con sus moralejas. El cocinar es un acto diario que combina todos los beneficios de la estimulación multisensorial, de las estrategias de distracción y de los positivos, de los procesos cognitivos, entre otras cosas, además que te obliga a estar en el ahora. Excelente estrategia. La jardinería, otro tanto de lo mismo. Mejora el estado de ánimo, reduce los niveles de ansiedad, favorece la autoestima, ayuda a desarrollar la paciencia y estimula la memoria. El grounding, que se ha puesto muy de moda, caminar descalzos en la playa, en el bosque, y que se combina con mucha frecuencia con la terapia forestal, de abrazar árboles y respirar sus aceites, sus aromas. Bueno, una maravilla. Esos serán los recursos internos. Ahora, algunos recursos externos muy sencillos. Los recursos externos son los que vienen de otras personas o grupos, incluida la religión. Un terapeuta, ojalá que esté certificado en crisis y en duelo. El problema que tenemos es que la tanatología aparece hoy día como una torre de Babel. Muchas opiniones distintas. Uno te pueden decir una cosa y al rato sales y otra persona te dice todo lo contrario. Un grupo de apoyo, ojalá con facilitadores certificados. Un GAM son grupos de ayuda mutua, que es el mejor recurso externo que podemos tener para un proceso de duelo. Libros de autoayuda, hay miles de libros y puedes llegar a ser difícil la elección por la abundancia de lenguajes. Yo siempre le digo a la gente, lea mucho, que cada autor aporta algo que no aportamos los demás y uno se queda con lo que resuene con uno. Servir a otros, ya sea a través de un voluntariado o construir un banco de tiempo. Puede llegar a ser tan importante el servir a otros que en muchas personas se convierte en su descubrimiento del duelo, en un sentido de vida o en su objetivo vital. La religión, por supuesto, de cada persona siempre ha sido un recurso externo al que han recurrido pues, la mayor parte del mundo. La familia, por supuesto, es el principal grupo de ayuda mutua, pero tiene que ser una familia que esté capacitada en duelo, con la misma información, porque si no, las familias pueden llegar a ser el principal obstáculo también. Las mascotas, estas sí no tienen ningún conflicto. La terapia o intervención asistida con animales tiene una larguísima tradición de la época de Hipócrates y antes. Siempre se han recomendado a los animales y han visto cómo ha ido creciendo, ¿no? Los animales de compañía como terapeutas, ¿no? Coterapeutas de todo tipo, pues los más utilizados son los perros,
los gatos, los caballos, hasta delfines, pero no todo el mundo tiene acceso a eso. El más fácil, un perrito o un gatito. Nosotros les decimos los terapeutas de cuatro paticas. Entonces ustedes ven que hay varios recursos externos. Lo ideal, y ya para terminar, por si tienen alguna inquietud, la combinación. Esta chica, por ejemplo, lo que hizo fue combinar el ejercicio con golpear fuerte el piso para descargar enojo, hablar con su ser querido y llorar mientras iba corriendo. Cuatro estrategias. Es mucho más efectivo que una sola por separado. Muy bien, pues eso es lo que tenía para contarles y ahora les dejo descansar un poquito. ¿Alguna pregunta? Perfecto, muchas gracias, doctor. No sé si haya alguna pregunta de las personas que están aquí. Hubo alguien que se tuvo que salir, que puso que eh, está muy interesado en ser parte de estos grupos de asistencia mutua, así que, pues bueno, ahí ya le mandarán a ustedes la información. Pero a ver si hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario o duda. Anímense cualquier duda. Acuérdense que no hay preguntas tontas. No digo la segunda parte, pero ninguna pregunta es tonta. ¿Eh? Nada. Será, bueno, no sé qué horario tienen por allá. Paula se tenía que ir a trabajar, entonces es hora de trabajo para algunos. Bueno, si no, pues ya saben que estaremos aquí todos los sábados a la misma hora en el mismo canal. Inviten a familiares, a personas que ustedes conozcan que tengan algún duelo y que aquí estaremos para acompañarles. No sé si Jackie quiere decir algo más o alguien o Claudia. No se peleen por No, decir, a ver. pues agradecerle su Solo, presencia realmente y bueno, es sábados para México, pero para Australia es domingo, 10 de la mañana. Y pues agradecerles y que aquí estaremos. Adelante, Clau. no, también solo agradecerle al doctor, agradecerle a la Embajada de México por la oportunidad que nos está dando de poder llevar esta cultura del duelo y que podamos tener una mayor difusión. Y aquí estaremos los sábados muy pendientes de las necesidades que se requieran. Y Graciela. Así es, yo tengo una pregunta para los grupos o sea, para este grupo en particular que se va a iniciar, eh, sobre todo para tener de target a la comunidad hispanohablante migrante en Australia. Eh, Tengo por ahí a mis terapeutas aquí de cuatro patas haciendo mucho ruido. Este, Escuchamos, está saludando, está saludando. Coa. Eh, mire. Y entonces, la pregunta es, bueno, por ejemplo, que ahorita no se enteraron que estaba la conferencia, pero tal vez quieran unirse al grupo, lo pueden hacer y lo podrían hacer en cualquier momento. O sea, sí, Claro que sí. o sea, no importa Siempre está que, bien. que lleve ya 4 sesiones el grupo, en cualquier No es que el momento puede grupo no acceder. tiene, el grupo no es un curso. El grupo siempre Ok, está abierto para recibir a las personas y hablamos de los temas que ese día surjan, ¿no? Pero no es un curso. Siempre estar ahí para recibir a las personas. Y pueden asistir las veces que requieran, si por alguna cuestión de trabajo, de viaje, se ausentan, no sé, 4 o 5 sesiones, se pueden reincorporar siempre de manera tranquila, no hay como Además, un las sesiones no se mínimo. graban. Sí, eso sí, ¿no? Hoy grabamos porque esto es una conferencia, pero las sesiones grupales no se graban. perfecto. Graciela, ¿algo que quieras comentar?
Nada más agradecerle nuevamente, doctor Montoya, por esta conferencia magistral. El tema de la ayuda mutua en el duelo migratorio, bueno, pues creo que es algo que a nuestra comunidad acá en Australia nos va a interesar muchísimo. Tenemos una comunidad que va creciendo y que en diferentes puntos seguramente habrán o experimentarán alguna situación en la que se vean en la necesidad o con el interés, simplemente, como decía, prevención para abordar el tema, para beneficiarse de este grupo. Yo creo que poco a poco nuestro grupo irá creciendo, se va a ir conociendo más, habrá opiniones que les van a animar a que se unan. Y bueno, pues muchas gracias por este espacio nuevamente y a todos por estar hoy en esta conferencia. Muy bien, muchas gracias. Feliz mañana, feliz tarde, noche en otras partes. Un abrazo. Así es, y Gracias. vamos a